Hola, soy Daniel Bosque y esto es Club Minero. Y lo primero que hay que decir es que Argentina por estas horas es una fiesta, no una fiesta en la calle donde suelen seguir los problemas de inflación, desempleo, inseguridad, sino sí en las bolsas, sobre todo en Wall Street, en los ADR y en los paneles Merval, donde las acciones y los bonos argentinos han seguido volando. Ya venían bien, pero este ha sido un lunes fabuloso, hot sale, sobre todo para energéticas, no tanto para los bancos, pero sí con todo tipo de comentarios, informes y briefing de los agentes bursátiles con respecto a que la Argentina está en ruinas, es un buen momento, una oportunidad, y hay una muy buena señal para el mercado que sería la unción del superministro de Economía, Sergio Massa, como candidato del unificado, si es que se puede hablar así, Unidos por la Patria, Unión por la Patria, el ex Frente de Todos gobernante. Bien, hasta ahí es donde hay un debut ya de campañas y una polarización, como se ha visto en Córdoba, entre lo que va a ser el electorado y un gran acertijo de qué puede pasar con lo libertario más allá de la cuña que pueda significar los seguidores, sobre todo en la fórmula presidencial para Javier Milei. Pero como el mapa es ancho y ajeno, y una cosa es el AMBA y otra cosa es el NOA, por ejemplo, aquel país partido del que hablaba el poeta salteño Cuchi Leguizamón, siguen y han seguido los cortes selectivos, espasmódicos, programados, de a rato sí, de a rato no, en las rutas nacionales de Jujuy. Jujuy, que fue escenario la semana pasada de esta revuelta, de este acto de activistas apadrinados por el gobierno nacional, prima facie, y sobre todo con todo tipo de logística argumental desde la izquierda y el pancristinismo, y que ha tenido como colofón un par de cosas que nos interesa comentar en este podcast. La primera, sin duda, que es la foto que ilustra a la imagen de portada, son los mamelucos anaranjados indudables que todo el mundo conoce en Jujuy, de Minera Aguilar, embanderados con las banderas argentinas, apoyando a los maestros bajo el canto "El pueblo unido jamás será vencido", y también en los cortes de ruta, esto es lo más llamativo, rumbo a Susques, rumbo a Salinas Grandes, en la ruta 52, en la ruta 9, y esto no ha sido solo así, sino también el elocuente apoyo, primero del AOMA, el sindicato, el mayor sindicato minero argentino, a la manifestación anti Gerardo Morales y anti reforma constitucional, pro aborigen, pro reglamentación de la protesta, y que para sorpresa y para indignación en público y en privado del empresariado minero, estuvo también avalado por la conducción nacional que conduce Héctor Laplace. No es un dato menor para los que siguen el tema del litio, que los mineros que bajaron de Aguilar han bajado de la Aguilar, propiedad hoy de Integra Capitals, que es el holding del poderoso empresario argentino José Luis Manzano, alguien muy cercano a Sergio Massa, al presidenciable de Sergio Massa, y que en estos días tuvo, después de haber rehabilitado a Aguilar con una inversión mínima, $50 millones, y con pasos cautelosos, y haber puesto al frente a Juan Manuel Bastos, que es nada más y nada menos que hijo del recordado Carlos Bastos. Carlos Bastos, que por otro lado se dice que estaría comandando el tanque de ideas energéticos de Javier Milei, del libertario Javier Milei, pero volviendo a Integra Capitals, en estos días se lo llamó, como le gusta titular a los periodistas, a José Luis Manzano como el señor del litio. ¿Por qué? Porque no en Salta, pero sí en Catamarca y en
la problemática de Jujuy ha sumado áreas mineras por 240.000 hectáreas y con una proyección declarada, un plan estratégico de producir 1.000.000 de toneladas de litio hacia 2030, lo cual lo transformaría en un actor importantísimo. Como se sabe, José Luis Manzano es un socio estratégico fundamental de los capitales chinos en la Argentina. Después de esto, la pregunta es, ¿qué es lo que puede hacer Jujuy para dejar atrás esta tormenta que está dando de bruces con aquel eslogan electoral que lo que decía que el camino del norte es Jujuy? Bueno, y por otro lado, ¿qué puede hacer para salir de encerrona el propio peronismo? ¿Y por qué hablamos del propio peronismo? Porque hasta ayer nomás, hasta antes de estas piedras, de esta lluvia de piedras y de este acorralamiento a Gerardo Morales en Jujuy, se hablaba de que el litio, la revolución del litio, del mineral litio, la posibilidad de transformar esto en celdas, en baterías, en electromovilidad, en integración vertical, en todo lo que se conoce, era una gran posibilidad para la Argentina, y hasta fue el mismo Sergio Massa que en el cierre de Arminera sostuvo que Argentina podría encaminarse a quintuplicar, mejor dicho, las exportaciones mineras, la mitad de ellas por lo menos, o las 3/4 partes, generadas por el litio. Entonces, dicho esto, ¿cómo va a seguir el litio en Argentina? ¿El litio va a ser un elemento nocivo para el medio ambiente? ¿O va a ser un elemento o una commodity o no commodity que es fruto del saqueo de las transnacionales? Digamos, sobre este dilema, que alguna vez estuvo con el oro, porque en la antiminería de principios de siglo coexistían los que sostenían que era un saqueo, como Pino Solanas, junto con los militantes de oro sucio que decían que el cianuro era un asesino de la naturaleza y de la humanidad. El litio entonces es algo que no debe explotarse porque se está devorando el agua, los ecosistemas y que trae todo tipo de exclusiones y atentados y ecocidios y genocidios para las comunidades del norte, o debería explotarse, como se ha escuchado decir incluso en estos días, con mismas fuentes sindicales argentinas, con un modelo parecido al boliviano. Vaya si es el mejor ejemplo, este ejemplo, el de Bolivia, porque si Bolivia tiene el 51% de participación estatal, pero claro, tiene un infradesarrollo notable lo que es el mineral blanco. Lo dicho, ha sido esta instancia electoral ideológica cargada de todo tipo de imputaciones y detenciones la que ha llevado al litio argentino, que venía impoluto, que venía como una estrella de la electromovilidad y la transición energética dentro de la gran opinión pública nacional, a estar en el centro de la picota como un sinónimo del extractivismo y el saqueo, según dicen sus más fuertes detractores. Esta tensión es la que ha comprobado en carne propia el secretario de Minería de Jujuy, Miguel Soler, quien como presidente del Consejo Federal de Minería, el COFEMIN, intentó en estos días que hubiera una declaración de repudio a los hechos bárbaros de Jujuy, pero sin éxito. Y las propias partituras se impusieron sobre una melodía de consenso. Así es la vida, podría decirse, porque hace exactamente un mes, después de la exitosa Feria de Arminera en Buenos Aires, nosotros decíamos, bienvenidos todos los políticos que quieran subirse al Mina Móvil. El carro de la minería atraía a cuanto político pudiera apreciarse de tal. Bueno, acá se ha visto que hay unos focos de conflicto. No son los únicos, habrán otros, porque si hay algo que preocupaba por estos días en la minería argentina, que está gozando de muy buena salud porque hay mucha gente entusiasmada por adquirir activos de exploración en este país, conforme a lo que estábamos hablando, que
que hay una expectativa que se abriga de que pueda haber un rebote de la economía y algunos cambios de rumbo, pero claro, de nuevo ha florecido con esto la antiminería. Y hay otros interrogantes, como se ha visto en estos días en el webinar interesante de chileno-argentino, donde Rolando Dávila, el conocido consultor trasandino por un lado, y el CEO de Barrick en la región, Marcelo Álvarez, apuntaban a la necesidad de tener un muy buen marco de políticas público-privado, un plan de inversiones estratégico y acometer con resolver los déficits de infraestructura y con respecto al cobre, no olvidar de puntualizar cómo ocuparse para diseñar antes que después el tema del agua. El tema del suministro del agua, que es un tema clave y angular para la ruta del cobre que tanto sueñan, sobre todo, por ejemplo, sanjuaninos, catamarqueños y salteños. Bueno, hasta aquí ha pasado un junio intenso que termina con este rosario de candidatos presidenciales, fundamentalmente con la última novedad de Sergio Massa que tiende a polarizar en el espectro contra Rodrigo Larreta y Patricia Bullrich, lo que puede ser un cambio de rumbo o no en las políticas. El establishment está contento, la gente está expectante y claro, todos estos temas sepultaron álgidos de fin de mes lo que había sido el gran anuncio, el caballito de batalla electoral, y que sin duda el 9 de julio se va a corroborar, que ha sido el comienzo del llenado del gasoducto Néstor Kirchner, el GNK, y, la puesta en marcha en muy corto plazo de este ducto que ha dejado ganadores y perdedores, como todos los negocios. Entre los ganadores rutilantes, las grandes petroleras por las que hoy está apostando por casi todas de ellas Wall Street, y también el infaltable Paulo Roca y el grupo Techint. Esto para seguir, sin duda, hay mucho más y habrá muchas más noticias en esta Argentina que es un rayo que no cesa. Soy Daniel Bosque, esto es Club Minero.